Sobre la cuestión de cómo pudo llegar esto a la fase final, nunca sabré exactamente cuál es la explicación. Es evidente que los miembros del jurado tuvieron que intuir, y era evidente, el mensaje antibelicista de la obra. Era a finales de febrero de 2022, acababa de comenzar la invasión de Ucrania y se dio la casualidad de que en la prensa se anunció una convocatoria internacional a la que se podían presentar obras sinfónico o sinfónico-vocales de cualquier parte del mundo. Тренус гелиантузес для 2 голосов и симфонического оркестра. Солисты Елена Токарева, меццо-сопрано, и Илья Мазуров, баритон. Solo establecían como requisitos el número máximo de músicos de la orquesta y muy claramente establecía que solo podía haber 2 solistas, bien sean 2 solistas instrumentales o 2 solistas vocales, que es lo que yo escogí. En plena Segunda Guerra Mundial, Shostakovich tuvo la iniciativa de componer nada menos que su Sinfonía en Leningrado durante el famoso sitio de San Petersburgo. Eduardo Soutuyo, España. Город Vigo. Hice lo que un compositor puede hacer, que es muy poco. Limitarme a hablar de o utilizar unos textos para que se hable de y que eso suene en un escenario y, como en este caso, teniendo la suerte de que ese mensaje, ese texto, esa obra se difunda a través del mundo. Me temo que los creadores no podemos hacer más.